Capítulo 71. Antes del gran terremoto, Yusuf retiró su ejército bastante hacia atrás. No era un terremoto que terminara solo con las tiendas del campamento colapsando y los caballos asustándose y corriendo, sino un gran terremoto donde la tierra se agrietaba y llegaban tsunamis. Si se mantenía cerca del epicentro y por casualidad sufriera grandes pérdidas, podría convertirse en el idiota de la época que sufrió grandes daños a pesar de profetizar el terremoto. Se convertiría en el ejemplo típico de que ni los adivinos pueden ver su propio futuro. Por supuesto, si solo se preocupara por los daños, no habría necesidad de ir tan lejos como un lugar a más de 10 días de marcha de infantería. La razón por la que vino tan lejos era para cortar la última oportunidad de Selim. Por más que Selim, que se había convertido en el culpable de la calamidad, calmara la confusión de la capital, no podía ser reconocido como Parisat. Pronto tendrá una reputación infame al nivel de Satanás, ¿quién lo apoyaría? La última oportunidad que le quedaba a tal Selim era matar a todos los herederos, incluyendo a Yusuf. Si mataba a todos los herederos y le dejaba el trono del Padishah a Suleimán, podría mover el imperio desde las sombras. Estar cerca de Selim, que solo necesitaba cortar el cuello del último hermano restante, podría resultar en grandes pérdidas. No hay necesidad de luchar imprudentemente contra un oponente que está completamente envenenado. Por más armas de pólvora que tuviera, no significaba victoria incondicional. Liderar fuerzas compuestas en su mayoría por infantería mal entrenada para luchar contra 30,000 jinetes del Kanato de Crimea endurecidos por saqueos y guerras sería como meter la cabeza en la boca de un tigre. Por supuesto, no sería derrotado fácilmente, pero cuando el tiempo estaba de su lado, ¿había razón para forzar la situación? Mientras Yusuf lideraba sus tropas y marchaba lentamente hacia la capital, Arda le dijo. Es el reporte del explorador. Dice que una unidad sipaí de 10.000 hombres se está acercando. Entendido. Prepárense para recibir a los invitados. Solo había pasado un día desde el terremoto. Que se hubieran reunido sipaís de tal magnitud significaba que eran fuerzas convocadas por Selim para capturarlo, pero Yusuf sonrió tranquilamente. Después de unas pocas decenas de minutos, el ejército sipaí que se acercaba sacudiendo la tierra redujo la velocidad. Era la apariencia típica de los sipaís de Rumelia armados con cotas de malla que brillaban bajo el sol, largas lanzas y jabalinas para arrojar, y un hombre montado se acercó a Yusuf. Saludo al gran príncipe Yusuf. Mirando hacia abajo al hombre de mediana edad que se bajó del caballo, se arrodilló y mostró respeto extremo. Yusuf preguntó. ¿Quién eres? Soy Serja Pasa, Sanjak Bey de Sofía. He venido a asistir al príncipe según la voluntad del Pasa Mesí, Beyler Bey de Rumelia. Así como había un Beyler Bey llamado Karaz en el Eyalet de Anatolia, también había tal persona en el Eyalet de Rumelia, que significaba la península balcánica. Era el Pasa Mesí, y también era una figura que había pasado cerca de 30 años como Beyler Bey de Rumelia. Considerando que la mayoría de sus predecesores no pudieron durar 10 años, se podía decir que era una figura increíble, pero Yusuf sonrió con cinismo. ¿Por qué no vino él personalmente y solo te envió a ti? Alguien que estaba reuniendo tropas para cortar mi cabeza. Ah, ¿ustedes no son diferentes? Aunque fuera debido a la orden de Selim que se había convertido en Parisá, eran ciertamente fuerzas reunidas para oponerse a Yusuf. Si el terremoto hubiera ocurrido solo un mes más tarde, habrían sido fuerzas que habrían desenvainado espadas contra Yusuf, y absolutamente no podían escapar de esa responsabilidad. Bajo la presión abrumadora que presionaba su cuerpo, Serja bajó la cabeza como si fuera a tocar el suelo. Está bien. Matar a ustedes no tendría significado. Gracias por su misericordia. Levántate. De todos modos, el Pasa Mesí debe estar ocupado lidiando con los daños en Edirne. Actualmente, la capital del Eyalet de Rumelia era Edirne, y era una de las regiones que había sufrido daños extremos por esta calamidad. El Pasa Mesí también quería saludar al príncipe, pero los daños fueron demasiado severos. Habría sido bueno si hubiera escuchado la advertencia adecuadamente. Yusuf, que chasqueó la lengua ligeramente, le dijo a Shamsi. Pasa Shamsi, envía un mensajero a Edirne. Diga. Que dentro de un mes y 15 días desde ahora ocurrirá otra calamidad. Si me decepciona esta vez también, tomaré su cabeza. Se lo transmitiré así. Serja, que había escuchado esta instrucción junto con ellos, puso cara confundida.
Si profetiza una calamidad esta vez también. En el Islam se decía que después de Mahoma no nacerían nuevos profetas hasta el día del juicio final. Por eso Serja, que había presenciado directamente la profecía de Yusuf, estaba confundido. Era una situación que chocaba frontalmente con la doctrina islámica. Aunque sintió la mirada de Serja que parecía tener muchas preguntas, Yusuf simplemente lo ignoró y pasó. Aunque es algo que necesitará ser aclarado en el futuro, no es algo que deba resolverse ahora. Primero necesitaba encontrar mi lugar legítimo. Pasa Serja, te daré una orden. Diga. Envía mensajeros a las unidades reunidas en varios lugares de Rumelia bajo las órdenes de Selim. Si quieren pedir perdón, que se arrodillen ante mí y pidan perdón por sus pecados. Entendido. Las fuerzas reunidas en Edirne eran solo una parte, y Serja, que recibió las instrucciones de Yusuf, envió mensajeros por toda Rumelia. Los sipáis que recibieron los mensajes se unieron rápidamente a Yusuf, y el ejército de Yusuf creció rápidamente en poder. Clank clank. La tierra se sacudió, y el plato que contenía la comida de Selim cayó al suelo. La comida rodó por el suelo, y el rostro del eunuco que había servido la comida se puso pálido. Llévenselo. Cuando Selim habló fríamente, los soldados que esperaban agarraron los brazos del eunuco. Padishah. Por favor, mi vida. El eunuco con la boca tapada fue arrastrado como basura, y poco después resonaron gritos terribles en el palacio de Topkapi. La réplica que había temblado durante un rato se detuvo, y Selim, que trató de comer de nuevo, arrojó el plato de comida. Maldición. ¿Acaso Alá realmente eligió a Yusuf en lugar de a mí? Selim, que salió corriendo con pasos violentos, subió a las murallas de Topkapi y miró la capital con rostro furioso. El paisaje de la ciudad era demasiado miserable. 109 mezquitas se habían colapsado completamente, y más de 1000 casas se habían convertido en tumbas de piedra que se tragaron a las personas. Por favor, nuestra familia está adentro. Por favor, sáquenlos. La mujer que apenas había escapado sola escarbaba los escombros del edificio con manos ensangrentadas. Cerca de ahí había un hombre que había perdido el alma mirando la tierra donde estaba enterrada su familia sin enfoque en los ojos. Un niño que había perdido a sus padres y sobrevivió solo lloraba mendigando comida, y los rostros de aquellos que afortunadamente habían evitado la calamidad también estaban ennegrecidos. La mujer que había estado escarbando la tumba de piedra durante mucho tiempo levantó su cabello desaliñado y gritó como una loca. Todo esto es porque una persona equivocada subió a Padishah. Es porque Alá está enojado. El grito de la mujer resonó en la ciudad vacía, y los soldados que escucharon el grito se acercaron. Es alguien que insultó al Padishah. Captúrenla. El príncipe Yusuf debería haber subido al trono del Padishah. Si hubiera sido así, esto no habría pasado, Kiaak. La mujer agarrada por el cabello gritó el nombre de Yusuf hasta el momento en que la espada se clavó en su cuello, y los rostros de los súbditos que miraban estupefactos la escena se llenaron de ira. De 10 a varias veces al día se repetía perder la vida por insultar a Selim y buscar a Yusuf. Las réplicas continuas después del gran terremoto no causaban daño material, pero daban el miedo de no saber cuándo se repetiría la gran calamidad. Este miedo se convirtió en ira dirigida hacia Selim, y la atmósfera de la capital se volvía cada vez más grave. Si el Padishah falso no se retira, la calamidad regresará en cualquier momento. Solo el señor Yusuf podrá salvarnos. Los espías de Yusuf que sobrevivieron a la gran calamidad se movían agitando. Innumerables mezquitas colapsaron y la autoridad del Islam cayó al suelo, y para superar el miedo, las personas gritaron voluntariamente el nombre de Yusuf en lugar del Islam. Incluso a Selim, que miraba la capital desde el palacio de Topkapi, le llegaban las voces que buscaban a Yusuf. Yaqub haga. Encuentra a aquellos que buscan a Yusuf y corta todas sus cabezas. Entendido. Yaqub recibió la orden con rostro sombrío. No era solo un problema de matar al pueblo, sino que el movimiento de los genízaros que lo seguían también era inusual. Aunque ya sentía que la situación fluía desfavorablemente, Yaqub no tenía opción. Como alguien que había traicionado a Bayezid y había hecho que Selim tomara la capital, ya había cruzado un camino sin retorno. Los soldados del Kanato de Crimea que habían entrado a la capital y los soldados que recibieron instrucciones de Yaqub sumergieron la capital nuevamente en el terror buscando a los traidores, y el ejército de Yusuf llegó hasta cerca de la capital.
Cuando el gran ejército de 60,000 se acercó a la capital, resonaron disparos en la capital. ¿Qué está pasando? Selim, que había perdido el sueño por las noticias de que Yusuf había llegado hasta la capital, se levantó de un salto de la cama, y el soldado del Kanato de Crimea que abrió la puerta de par en par se postró ante él. Rebelión. Los genízaros y capículos se han rebelado. Selim se sintió mareado por un momento. Aunque lo había sentido en Orlu, que estaba en el camino a la capital, Yusuf pudo sentir de nuevo los daños del terremoto al enfrentar las murallas de Constantinopla. Las torres de las murallas visibles bajo la luz de la luna estaban colapsadas de manera grotesca, y se podían ver daños por todas partes de las murallas como si hubiera habido un asedio violento. Si incluso las sólidas murallas estaban así, no hacía falta hablar de los frágiles edificios de la capital. Ya debería ser hora. Las réplicas continuas después de la gran calamidad crearon una procesión continua de refugiados que salían de la capital, creando un ambiente perfecto para que se movieran los espías. Yusuf, que ya había escuchado la situación dentro de la capital varias veces, esperó mirando el cielo nocturno, y se extendieron disparos en la capital. Traición. Maten a todos. Se escucharon disparos y sonidos de lucha con espadas hasta más allá de las murallas, y las puertas firmemente cerradas se abrieron con un sonido fuerte. Ni el foso profundo, ni las murallas de triple capa fueron significativos ante la rebelión, y Yusuf desenvainó su espada y gritó. Rescaten la capital de las manos del Padishah falso. Avancen. Cuando cayó la orden de Yusuf, los sipáis que sujetaron las riendas se derramaron hacia la capital. Bloqueen las puertas. Los soldados del Kanato de Crimea se movieron apresuradamente ante el sonido de cascos de caballos claramente diferente al terremoto, pero no pudieron atravesar la formación creada por los genízaros. Los sipáis que atravesaron las puertas comenzaron a ocupar las murallas ayudando a los genízaros, y los soldados del Kanato de Crimea fueron empujados sin poder hacer nada. Una vez asegurada la seguridad de las puertas, Yusuf, que puso pie en la capital, ordenó a los sipáis que sujetaban las riendas con expresión emocionada. Como legítimo heredero del imperio ordenó. Capturen a Selim que usurpó el Padishah. Ante la orden de Yusuf, los soldados se dirigieron hacia el palacio de Topkapi aplastando todo a su paso y barriendo a los soldados del Kanato de Crimea que bloquearon el camino apresuradamente. Yusuf, que siguió el camino por donde habían pasado los soldados, levantó la comisura de la boca viendo el palacio de Topkapi donde ocurría un gran alboroto. Es hora de que baje de su lugar, hermano. Era la caída del último hermano restante. Capítulo 72. La espada bañada en la dulce luz de la luna no tiene ojos. La única forma de que aquellos que bloquearan el camino sobrevivieran era adorar al verdadero dueño que finalmente había llegado. El príncipe Yusuf ha llegado. Que las bendiciones de Alá acompañen al verdadero Padishah. Los súbditos que habían sentido miedo por los sonidos de disparos y lucha con espadas se dieron cuenta de que Yusuf había llegado y gritaron su nombre. Las voces de los súbditos cubrieron la capital, y aquellos que lo rechazaron se convirtieron en la alfombra roja que cubría el camino. La entrada del palacio de Topkapi, a la que se llegó siguiendo la sangre que goteaba, estaba completamente abierta, y bajo las antorchas temblorosas se veían cadáveres pisoteados como hojas marchitas y destrozadas. Al entrar en la primera corte, el patio de los genízaros, entre las personas que montaban guardia estricta, un hombre se arrodilló y mostró respeto. Saludo al príncipe Yusuf que ha recibido la elección del gran Padishah. Ante este saludo, Yusuf mostró interés. Era un saludo que enfatizaba la elección, señalando que era persona de Bayezid y que Yusuf aún no había subido al trono del Padishah. Aunque podría haber parecido un saludo grosero, Yusuf no le dio importancia. Incluso sin obsesionarse con el título de Padishah, ese lugar era suyo de todos modos. Aunque su padre Bayezid lo impidiera. ¿Quién eres? Me llamo Mustafa Pasha, Silatar Aga. Los Silatar eran la unidad de élite de los sipáis Capiculu, la caballería de la guardia, y para que los genízaros se transfirieran a esta unidad tenían que realizar misiones suicidas y sobrevivir. Como la palabra Silatar misma significaba portador de armas, eran aquellos que hacían la escolta cercana al lado del Padishah, y Aga significaba su comandante. En una palabra, se podía decir que era el más cercano al Padishah. Tú. El que no pudo proteger adecuadamente a mi padre y me pidió ayuda.
Todo fue por mi negligencia. Así será. Aunque que Selim tomara la capital había sido afortunado para Yusuf, de cualquier manera, no proteger adecuadamente al Padishah era un gran pecado. Como había jugado un gran papel en esta victoria para cubrir la falta con mérito, aunque no le quitara la vida, era un pecado por el que debía renunciar a todos sus cargos. Significaba que era alguien que compartiría el final con Bayezid. Como si hubiera perdido el interés, Yusuf giró la cabeza y miró alrededor. El paisaje del palacio de Topkapi era un lugar tan familiar que podía describirlo incluso con los ojos cerrados, pero nunca había mostrado un paisaje como el de ahora. En lugar del fragante olor a pan que venía de la panadería, el olor a sangre estimulaba la nariz, y cerca del almacén de leña se apilaban cadáveres en lugar de leña. Alrededor del arsenal completamente abierto rodaban armas que no habían podido ser blandidas adecuadamente, y alrededor de las residencias de los genízaros las manchas de sangre cubrían las huellas de vida. Comparado con la sangre que fluirá en el futuro, incluso esto será poco. El significado de convertirse en el dueño del otomano era igual a crear un camino hecho de sangre. Si hubiera tenido miedo de esto, ni siquiera habría comenzado. Vamos, para ver el final. Yusuf se movió lentamente hacia adelante y pasó por la puerta del saludo que había sido derribada por un cañonazo. El mármol donde había visto las cabezas decapitadas antes de convertirse en Sanjak Bey estaba enterrado en un montón de escombros derruidos, y los sirvientes que trabajaban en la segunda corte y aquellos que se habían rendido miraban con terror y reverencia. Cuando Yusuf entró en la tercera corte a través de la puerta de la felicidad que ya estaba abierta, Arda, que había venido corriendo, se arrodilló y bajó la cabeza. Dicen que el usurpador Selim ya ha huido. El hermano actúa de manera despreciable hasta el final. Incluso en la historia original, Selim era alguien que siempre preparaba barcos para escapar incluso cuando hacía rebeliones. Como se había movido tan ruidosamente, no era extraño que hubiera escapado. Aunque escape, no tiene significado. ¿Quién ayudaría a Selim? ¿El Kanato de Crimea? Cuando la mayoría de las 30,000 tropas que habían apoyado con dificultad habían muerto o sido capturadas, ¿tendrían tal capacidad? Si encontraran a Selim, tendrían que empacarlo bonito, enviarlo de vuelta a la capital y suplicar por sus vidas. Había una persona más importante que Selim, cuyo final ya estaba decidido de todos modos. ¿Dónde está mi padre? Los guiaré. Arda, que se adelantó como si hubiera esperado que preguntara, lo guió a una habitación miserable al final de la tercera corte. Sobre la cama iluminada por una sola vela yacía Bayezid, y Yusuf se paró a su lado. ¿Eres Yusuf? La voz laboriosa llena de flemas mostró claramente el estado de su cuerpo. Su apariencia bajo la luz de las velas era tan miserable. Solo le quedaba una pierna, su cuerpo estaba completamente vendado, y se veía inflamación en las heridas sobre las arrugas. Como había escuchado, el estado de Bayezid no podía garantizar el mañana. ¿Por qué está así? Padre. Alá debe estar enojado. No pude detener a Selim. Yusuf tomó la mano de Bayezid, que hablaba con dificultad. Sus ojos que habían sido intensos estaban borrosos, y pequeñas lágrimas fluyeron por su rostro lleno de pesar. El médico que había estado con la cabeza baja al lado de Bayezid habló cuidadosamente. El dormitorio donde permanecía Bayezid colapsó debido al terremoto. Lo rescatamos a duras penas y nos esforzamos al máximo, pero... Sin continuar hablando, entendió lo que seguía. Aunque podría haber aguantado hasta la cirugía de amputación de alguna manera, parecía difícil que aguantara más con un cuerpo anciano. Yusuf, ahora tú eres el dueño del imperio. Se podía decir que había aguantado hasta ahora solo para decir estas palabras. Yusuf apretó fuertemente su mano. Confíe y encárguemelo. Esto te lo devuelvo. Bayezid, que movió la mano con dificultad, sacó una moneda de plata de su pecho. Yusuf, que vio la moneda de plata agujereada colocada sobre el dorso de la mano, se dio cuenta de que era la que él había dado a Bayezid. Bayezid, que entregó la moneda de plata, cerró los ojos silenciosamente, y Yusuf, que sintió el calor que se dispersaba, salió silenciosamente. Yusuf, que había estado iluminando la moneda de plata con la luz de la luna durante un rato, le entregó la moneda de plata a Shamsi. Ponla de vuelta en el pecho de mi padre. Es la moneda de plata que Bayezid le devolvió. ¿Por qué? No tengo derecho a recibirla de vuelta.
porque sabía de antemano que el dormitorio de Bayezid colapsaría por el gran terremoto. En la historia original, Bayezid habría salvado su vida saliendo del dormitorio unas horas antes, pero sabía que no salía de su dormitorio. Si le hubiera dado una pista, no habría muerto así, pero él no lo hizo. Esta insignificante moneda de plata era el último regalo que un hijo despiadado podía dar a su padre. La era de mi padre ha terminado, y a partir de ahora comienza mi era. La declaración calmada de Yusuf fluyó hacia el frío cielo nocturno. Yusuf. Voy a matar a ese tipo. Padre. ¿Por qué está aquí? Suleimán se sorprendió mucho al ver a Selim entrar en la oficina con ojos inyectados en sangre. La ropa hecha de telas lujosas se había convertido en harapos, y el turbante blanco tenía manchas de sangre ennegrecidas. Selim, que se sentó quitando el lugar de Suleimán, torció los labios viendo las piezas del reloj colocadas sobre el escritorio. Mientras tu padre sufría humillaciones, tú estabas sumergido en estas cosas. Suleimán, que miraba estupefacto las piezas del reloj arrojadas rodando por el suelo, bajó la cabeza. Aunque era joven, no era tan ignorante como para no saber lo que significaba la situación actual. Suleimán, convoca inmediatamente al ejército y envía un mensajero a Mengli. Aún no he terminado. Yusuf, solo necesito matar a ese tipo. Suleimán miró con rostro triste a Selim que gritaba furiosamente. Suleimán, que recogió cuidadosamente el cuerpo del reloj, preguntó a Selim que había perdido la razón. Padre, ¿qué pasó con el reloj que le di? ¿Reloj? ¿Acaso ese reloj es importante ahora? Debe estar en algún lugar del palacio de Topkapi. Sí, si quieres recuperarlo, convoca inmediatamente al ejército. Padre. Suleimán, que llamó a Selim en voz baja, sacudió la cabeza. Ya terminó. No arrastremos más a inocentes al abismo. Los soldados de Kefe, por supuesto, e incluso el Kanato de Crimea no ayudarán. No. Si el Kanato de Crimea no funciona, podemos ir a Occidente. Si pedimos prestado su poder, será posible. La voz de Selim perdía gradualmente fuerza, y Suleimán dijo a los soldados que entraron abriendo la puerta. Escorten a mi padre y preparen un barco. Iremos juntos a la capital. Con la voz tranquila del joven, un barco zarpó. Para atar el nudo de la larga guerra de sucesión. La capital era literalmente un desastre. Era natural ya que la capital se había convertido en un campo de batalla antes de que se calmara el terror del terremoto. Tan pronto como amaneció, los cadáveres fueron removidos rápidamente, y antes de que se borraran completamente las manchas de sangre, el funeral de Bayezid II se realizó de manera simple. La oración fúnebre se realizó en la mezquita de Fatih donde la cúpula se había agrietado por el terremoto, y su cuerpo embalsamado fue colocado en la mezquita de Bayezid que él había construido. Todo el mundo islámico cayó en profunda tristeza por la muerte de quien había jugado un gran papel en el Islam hasta el punto de ser llamado Bayezid el Justo. Incluso Kansu al-Gauri, sultán de los mamelucos, asistió a la oración fúnebre celebrada en el Cairo, y en varios lugares se celebraron oraciones fúnebres para recordarlo. Sin embargo, si hay alguien que termina una larga vida de Padishah, también debe haber alguien que comience. Ton. Todon. Sonó el alegre sonido del tabuca, y después siguieron sonidos de instrumentos alegres resonando por todas partes. Cuando Yusuf, vestido con ropas lujosas decoradas con hilos de oro, salió de la puerta de la felicidad, que era la puerta de la tercera corte, miles de personas se arrodillaron al unísono. Gran Padishah. Que las bendiciones de Alá residan bajo el verdadero dueño del imperio. Mirando hacia abajo a aquellos que debían arrodillarse, Yusuf vio pasar el pasado en que había luchado para sobrevivir. Se había convertido en Yusuf y había superado innumerables crisis, y finalmente había llegado a este lugar. A partir de ahora es diferente del pasado. Si hasta ahora había luchado por la supervivencia, ahora tenía que avanzar por la gloria del imperio. Este imperio es mío. La gloria del imperio pronto se convertirá en mi gloria. Con la declaración de Yusuf, después de mucho tiempo apareció una ventana ante sus ojos. Dueño del gran imperio, +100. Conviértete en el dueño de un gran imperio que abarque 6 continentes, opción de recompensa. Los continentes pueden clasificarse de manera diferente según la definición, pero si se excluía la Antártida, los 6 continentes significarían Asia, Europa, África, América del Norte, América del Sur y Oceanía.
Para ir a América tenía que atravesar Europa que bloqueaba el Mediterráneo, y para ir a Oceanía tenía que pasar por el sudeste asiático. En realidad, la opción que parecía ser el método para volver al cuerpo original no tenía significado. Pienso vivir como Yusuf y morir como Yusuf. Porque así me lo había propuesto. Así que no había necesidad de prestar atención a tales cosas. Un imperio que ningún país ha logrado hasta ahora. Será un objetivo interesante. Yusuf se dio la vuelta. Como se había convertido en el sultán que había esperado, era hora de moverse como el dueño del imperio. Europa y Oriente Medio observaron conteniendo la respiración el rumbo de la guerra de sucesión que cambió al dueño del vasto imperio otomano. Aunque Bayezid había sido pasivo en la expansión externa, no había ley de que sus hijos fueran igual. Para aquellos que presentían que habría grandes cambios según que príncipe se convirtiera en sultán, los rumores transmitidos desde el otomano fueron un shock. El problema no era que Yusuf, que había derrotado a Selim que ocupaba la capital, hubiera subido al trono del sultán. Ahora dicen que el dueño de esos infieles profetizó un terremoto. ¿Dónde dicen tales tonterías? Las miradas de Europa, que había estado afilando espadas entre sí, se dirigieron al otomano. Capítulo 73. Cuanto más lejos está la distancia, más se aleja el corazón. Esta no es una historia que se aplique solo a las relaciones amorosas. Para los súbditos que no solo no viajan, sino que nunca salen de la región donde han vivido toda su vida, los asuntos de la capital que toman meses caminando están fuera de su interés. Los súbditos que consideraban el cambio del dueño del imperio menos importante que el cambio del jefe de la aldea vecina o del Sanjak Bey prestaron atención a esta guerra de sucesión. Primero, la mayoría de las regiones otomanas sintieron la guerra de sucesión en carne propia. Los rebeldes y el ejército de represión de rebeliones de Yusuf, el ejército de Ahmed que atacó la capital revolvieron toda Anatolia. El ejército del Kanato de Crimea liderado por Selim atravesó la península balcánica, y Selim, que había subido al trono del Padishah, emitió órdenes de convocatoria por toda la península balcánica. Significa que incluso los súbditos ocupados en ganarse la vida sintieron directamente el movimiento del ejército. Aquí se extendió rápidamente el rumor de que Yusuf, que se había convertido en el nuevo Padishah, había profetizado el terremoto. Las masas tienen la costumbre de difundir más rápidamente los rumores que quieren creer. Este gran terremoto causó grandes daños no solo en la capital sino en todo el otomano. En una época donde sin distinción religiosa se pensaba que las grandes calamidades eran castigo de Dios, el gran terremoto causó mayor temor. En medio de esto, la historia de que el nuevo Padishah había profetizado por adelantado la gran calamidad fue como un rayo de esperanza para las personas que temblaban de miedo. Era la razón por la que todo el otomano se entusiasmaba con el nacimiento del nuevo Padishah a pesar de la gran calamidad. El príncipe finalmente ha subido al trono del Padishah. El escrito de Yusuf anunciando que había subido al trono del nuevo Padishah se transmitió por todo el otomano, y ahí se sonrió brillantemente al ver ese escrito. Como el que se ha convertido en dueño del imperio otomano, país bien protegido y de Rum, anunció. Según la voluntad de mi padre, mi imperio será misericordioso con los impotentes y miserables, y todos los huérfanos se convertirán en mis hijos con compasión. Bajo el nombre de Yusuf Shah bin Bayezid Khan, mi imperio generoso caminará por el sendero de la gloria. Fátima, que había leído repetidamente este escrito, endureció ligeramente su semblante. Es un escrito donde se ve el camino que caminará el Padishah. Fátima, que hizo un breve comentario, tomó otra carta. Era una carta diciendo que ya era momento de venir a la capital, pero había un problema. Aise, parece difícil que vayas inmediatamente. No se puede separar al bebé de su madre. No se puede hacer un viaje largo con el niño. Aise, que tenía en brazos al bebé envuelto en pañales, asintió. El bebé que se movía tenía cabello rubio claro parecido a su madre, y sus dos ojos que parpadeaban eran como una pradera donde brillaba el cálido sol. Viendo al niño preciadamente abrazado, Fátima sonrió ligeramente. Viendo que continuamente llama la atención, realmente es un niño misterioso. Cuando nació la hija, tanto Fátima como Aise habían quedado muy decepcionadas. Era una reacción natural en una época que valoraba mucho a los hijos varones, pero desde algún momento la gente comenzó a reunirse alrededor de la hija de Aise.
El escritorio de Mehmet, que gustaba de leer libros tranquilamente, de alguna manera se colocó en la habitación de su hermana menor, y el destino final de Murat, que corría por todas partes, siempre era la habitación de su media hermana. Incluso Katice, que era rival y enemiga política, visitaba frecuentemente. Al Parisa realmente le gustaría mucho si la viera. Katice miró al niño como con envidia. En el otomano con la ley del fratricidio, una concubina solo podía tener un príncipe, y si esta ley no desaparecía, Katice no tendría más hijos. Pero es problemático. Tampoco puedo dejarte solo aquí e irme. Se necesitaba al menos un año para que el niño pudiera soportar un viaje de larga distancia, y durante ese tiempo Aise no tenía más remedio que permanecer en Trebisonda. Pensando en el cariño pasado, quisiera quedarse juntas, pero Fátima tenía que regresar necesariamente a la capital. No se preocupe por mí. Valide Atún debe manejar el harén del Padishah. Cuando Yusuf se convirtió en sultán, Fátima pasó de ser Atún a Valide Atún, que significa reina madre, y obtuvo la autoridad para liderar el harén. Desde enviar a las mujeres tocadas por las manos de Bayezid y Selim al-Esquisaray, el palacio viejo donde las mujeres descoloridas del harén pasaban el resto de sus vidas. Hasta el papel de reclutar y educar a nuevas mujeres del harén y controlar la disciplina del harén. ¿No es el trabajo que tanto deseaba Valide Atún? Cuando ahí se sonrió traviesamente, Fátima también sonrió ligeramente. Para Fátima, el harén no era un lugar con buenos recuerdos. Había tenido que sufrir todo tipo de humillaciones y crisis por el pecado de tener un hijo menor sin posibilidades de sucesión. La mayoría de aquellas a quienes arreglaría esta vez eran las que la habían despreciado en el pasado, por lo que Fátima no era la personalidad para dejar esto en manos de otros. No se preocupe, Valide Atún. Me quedaré junto con ella. Ante la declaración de Katice, las dos mujeres pusieron caras sorprendidas. Significaba que abandonaba voluntariamente una buena oportunidad de obtener el favor de Yusuf. No nos miren tan extrañamente. El Parisa es alguien que favorece más a las mujeres que son útiles que a las mujeres que están con él. Por más que fuera así, era una gran decisión, y Fátima le palmoteó la mano. Fátima, que se quitó una gran carga, se levantó del asiento con rostro aliviado. Había muchas cosas que preparar para regresar a la capital con sus dos nietos. Cuando Fátima se fue, los ojos verdes de Aise se llenaron de frialdad. Katice, ¿qué estás pensando? Espero que no creas que voy a creer esa excusa. La excusa del favor era infinitamente débil para perder la oportunidad de crear a su gente dentro del harén. Solo piénsalo como un trato. Me gustaría que tú también cedieras tanto como la oportunidad que yo abandono. No sé de qué hablas. Viendo a Aise que se hacía la tonta, Katice suspiró. Si pensabas crear a tu gente entrando primero al harén, ¿no pensabas empujar mujeres circasianas al harén? Ante la observación de Katice, Aise solo sonrió suavemente. Era un momento que no necesitaba respuesta. Cuando Yusuf tomó la capital, la confusión se calmó rápidamente. Lo primero que instruyó Yusuf, que se convirtió en Parisa y tomó el poder real, fue limpiar los escombros que aún estaban abandonados por toda la capital. De los 160,000 habitantes, más de 10,000 murieron, 1,070 residencias fueron destruidas y 109 mezquitas colapsaron. Solo limpiar los escombros no era algo ordinario, pero afortunadamente Yusuf tenía buena mano de obra. Se impone trabajo forzado a los prisioneros del Kanato de Crimea capturados esta vez. Los soldados del Kanato de Crimea capturados como prisioneros alcanzaban los 20,000, y no había razón para dejarlos sin hacer nada. En una situación donde las fuerzas de Circasia y Georgia habían regresado a sus países, manejar tantos prisioneros podía ser peligroso, pero Yusuf no se preocupó mucho. Porque tendrían la esperanza de ser liberados si hacen trabajo forzado. Era diferente de los rebeldes turcomanos que se habían convertido en esclavos después de ser capturados por hacer rebeliones como Shah. Como creían firmemente que su país natal, el Kanato de Crimea, los rescataría, no actuarían precipitadamente. Cuando se movilizaron los prisioneros, los escombros se limpiaron rápidamente, pero el problema no era esto. Los costos para recuperar los daños no son insignificantes. Debemos recaudar impuestos especiales y reclutar canteros y carpinteros de varios lugares. Escuchando la propuesta del gran visir, Yusuf miró lentamente hacia abajo la capital.
La capital con los escombros limpiados estaba en un estado con agujeros por todas partes como un panal, y el gran visir y otras personas querían restaurar rápidamente la ciudad a su estado original. Sin embargo, el pensamiento de Yusuf era un poco diferente. Más bien, este asunto puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para reorganizar esta gran ciudad llamada Constantinopla. Como tenía cemento, había muchas cosas que podía hacer como crear alcantarillado y arreglar las calles de la ciudad. Por eso no tenía intención de restaurar precipitadamente. Tendré que hacer un plan urbano adecuado. Ni siquiera necesitaba hacer el plan directamente. Si solo daba órdenes, había muchas personas para trabajar en su lugar. Al convertirse en Parisa, el nivel de talentos que podía movilizar también cambió, y se completó un ambiente donde podía criarlos infinitamente. Compré percepción precisa de talento con los puntos acumulados. Era una habilidad un poco diferente de la percepción rápida de talento que había considerado junto con la primera característica de percepción de emociones. Si la percepción rápida de talento era la habilidad de juzgar rápidamente si alguien era un talento o no, la percepción precisa de talento era la habilidad de saber qué tipo de talento se adaptaba a qué campo. La percepción rápida de talento ya no tiene significado para mí. Si alguien presenta su rostro ante el Padishah, se puede decir que todos son talentos. Significa que la habilidad de distinguir si es talento o no ya no tiene sentido. La percepción precisa de talento, que podía sentir en qué campo sería un talento activo a través de largas conversaciones, era más útil. Aunque aún no había tenido oportunidad de usarla adecuadamente, era una habilidad útil con el paso del tiempo. Más bien, finalmente llegó. Toda clase de maldiciones y juramentos se derramaban lo suficientemente fuerte como para escucharse desde esta larga distancia sobre las dos personas rodeadas por soldados. Mientras la malicia feroz arañaba cuerpo y mente, los pasos de los dos que caminaban eran dignos, y Yusuf sonrió ampliamente. Ahora finalmente pareces el hermano que conocía. Vamos, debo recibir a los invitados. Yusuf, que salió hacia la entrada de la tercera corte, dio la bienvenida a los dos invitados que habían venido desde lejos. Bienvenidos, hermanos Selim y Suleimán. No sé cuánto tiempo ha sido desde nuestro último encuentro. Aunque tenía un semblante demacrado, los ojos de Selim definitivamente estaban vivos. Selim, que estaba de pie sin miedo, impropio de alguien que enfrentaba la muerte, levantó una comisura de la boca. ¿Habrán sido unos 10 años? No pensé que encontraría así al hermano menor que me llegaba a la cintura. En ese entonces no sabía que estaría esperándome en Trebisonda. Cuando encontró a Selim en Trebisonda, casi se le paró el corazón. Si Selim hubiera tomado riesgos en ese momento, no habría podido estar en este lugar. En ese entonces también, y ahora, el hermano me sorprende. No pensé que regresaría después de escapar. Vine a buscar algo que dejé. ¿No viste el reloj que estaba en mi dormitorio? Ante las palabras de Selim, Yusuf hizo una seña, y el eunuco que había desaparecido por un momento trajo el reloj y se lo entregó a Selim. Selim, que miró silenciosamente hacia abajo el reloj, se lo ofreció a Yusuf. Es un reloj hecho por mi hijo Suleimán. ¿Cómo te parece? Me parece excelente. Te lo doy. Yusuf sabía bien que estas palabras no significaban simplemente dar el reloj, y Suleimán, que había estado parado silenciosamente, alzó la voz. Padre. Quédate quieto. No es lugar para que te metas. Sí, hermano menor. ¿Escucharás mi último pedido? Ante la solicitud de Selim de salvar a Suleimán, Yusuf respondió fríamente. ¿Acaso el hermano mostró tal misericordia a sus hermanos? Qasim, el último hijo restante del hermano Ahmed, también murió en manos del hermano. No pudo cumplir el pedido que recibió de Ahmed. Selim, que había tomado la capital, quitó la vida de su sobrino sin dudarlo. Tú y yo somos diferentes. Suleimán no será una amenaza para ti. Esto también era correcto. Como era el hijo de Selim, señalado como culpable de la calamidad, por más que Suleimán luchara, no podría reunir fuerzas. Significa que no era una amenaza en absoluto. Si lo mantengo vivo, también es un talento que se puede usar bien. También podría usarlo como oportunidad para cambiar el método de sucesión. No tenía intención de continuar con la ley del fratricidio. Yusuf, que se acercó lentamente, aceptó el reloj, y Selim dijo brevemente. Gracias.
Aún no hay que alegrarse. Si Suleimán no es útil, en cualquier momento seguirá los pasos del hermano. Ante la afirmación de Yusuf, Selim sonrió. ¿No dije también cuando nos conocimos por primera vez? Que mi hijo es inteligente. Parece que vivirá más que tú. Podría ser así. Diciendo eso, Yusuf se dio la vuelta, y poco después resonó el llanto de un joven. Era el final de la despiadada ley del fratricidio. Capítulo 74. El poder del sultán era más débil cuando recién subía al trono. Por más educación práctica que hubiera recibido como Sanjak Bey desde pequeño, gobernar un vasto imperio era algo diferente y necesariamente requería la ayuda de los funcionarios existentes. Además, tampoco había recibido completamente la lealtad del ejército central, incluyendo a los jenízaros, que eran el núcleo del mantenimiento del poder. La costumbre básica era perdonar hasta cierto punto el pasado de aquellos que molestaban, y derramar dinero en el ejército central mientras se les consolaba para que colaboraran. Sin embargo, Yusuf era diferente de los sultanes anteriores. El ejército central mostró lealtad absoluta a Yusuf, quien ya había probado suficientemente su capacidad con varios logros militares, represión de rebeliones e incluso la ocupación de la capital. Además, como Yusuf había entrado a la capital en posición de salvador después de derrotar a Selim que había causado la gran calamidad, el apoyo de los súbditos también era sólido. Yusuf, que no necesitaba considerar a nadie tras su ascensión, comenzó reformando el Consejo del Imperio. Empezó por el Gran Visir. Este anciano dejará su puesto excesivo y regresará a su lugar original. Has trabajado mucho durante este tiempo. Yusuf aceptó la solicitud de renuncia del Gran Visir Adim Ali Pasha. De todos modos, el lugar original de Ali Pasha, que tenía el título de Adim que significaba eunuco, era ser chambelán, así que no había necesidad de lamentarlo. El puesto vacante de Gran Visir fue llenado inmediatamente con la persona adecuada. Erzegzade Ahmed Pasha, espero tu futuro desempeño. Daré todo mi corazón. Erzegzade bajó la cabeza con rostro emocionado. Aunque no fuera biológicamente, al menos políticamente era el padre de Katice, y ya había ocupado el puesto de Gran Visir 2 veces. Aunque era molesto que hubiera establecido conexiones no solo conmigo sino también con otros príncipes, si se pensaba como habilidad, se podía pasar por alto. Por supuesto, dejó una advertencia. Espero que esta vez no hagas nada sorprendente. Casi uso la pólvora que reuní con dificultad en ti por primera vez. Por supuesto, es una broma. Aunque dijo que era una broma, ante los ojos que se enfriaron, Erzegzade sintió sudor frío corriendo por su espalda. En su primer encuentro, sabía que casi había disfrutado un espectáculo de fuegos artificiales con todo su cuerpo si las cosas hubieran salido mal. En ese entonces, como no era un príncipe muy importante, había puesto a prueba mencionando el salitre que reunía en secreto, por lo que inmediatamente bajó la cabeza. Así como alabe todo lo que hago, el Parisá también lo verá. Confío en tus palabras. Era un juramento de que haría todo sin ocultar nada. El siguiente puesto que cambió fue el de los visires o ministros llamados suazir. Destituiré a Koka Mustafa Pasha que siguió al falso Parisá Selim y colocaré al Pasha Shamsi en ese puesto. El visir era quien asistía al gran visir y lo sustituía cuando éste se ausentaba, siendo el puesto con mayor autoridad después del gran visir. Especialmente Koka era el primer visir entre varios visires, pero Yusuf colocó a Shamsi en ese puesto. Ante esta instrucción, Koka solo bajó la cabeza con semblante sombrío. Era una medida de represalia por haber rechazado continuamente las solicitudes de encuentro cuando Yusuf vino a la capital por orden del sultán. Era el final de una figura que en la historia original había llegado hasta Gran Visir. Contribuiré al glorioso imperio según la voluntad del Padishah. Confío en que quien he observado durante mucho tiempo lo hará bien. El rostro usualmente frío había desaparecido y el rostro de Shamsi estaba lleno de emoción. Era el momento de recibir la recompensa por haber cuidado durante 10 años al príncipe con menos posibilidades, empujado por las luchas de poder. Sin embargo, contrario a lo que pensaban las personas alrededor, no era simplemente una medida de represalia o un nombramiento compensatorio. No hay nadie que conozca mejor el trabajo realizado en Trebisonda que Shamsi. Trebisonda era un lugar donde se realizaron muchas pruebas para el futuro del imperio.
Se realizaron muchos intentos como el té de cebada que redujo la mortalidad infantil al disminuir el consumo de agua contaminada, o el sistema de rotación de 4 cultivos que retrasaba el agotamiento del suelo. No había mejor talento que Shamsi para expandir esto por todo el otomano, y él también lo sabía bien. También ocurrieron varios ajustes de personal, y Arda, quien había asistido a Yusuf en Trebisonda, fue nombrado Sanjak Bey de Trebisonda. Arda, tu papel es importante. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto. Haré mi mejor esfuerzo para no decepcionarlo. Una vez que se estabilizara internamente, el primer enemigo a enfrentar serían los safávidas, y Trebisonda era la línea del frente. También te encargo bien a mis 2 concubinas y al niño. Los protegeré con mi vida. Yusuf asintió. Aunque se preguntaba cómo habían ocultado tan perfectamente el hecho del embarazo, sabía que esto también era consideración, así que no se sintió molesto. Yusuf, que nombró incluso a Arda como Sanjak Bey, completó toda la reorganización de cargos. Aquellos que no esperaban que blandiera una hoja tan afilada poco después de ascender suspiraron aliviados con la declaración de Yusuf. Porque las acciones de Yusuf habían sido tan impactantes. Sin embargo, las acciones impactantes no fueron solo esas. El joven de semblante demacrado bajo la sala del consejo del diván bajó la cabeza, y Yusuf le dijo: Suleimán, ¿se ha calmado un poco tu corazón? Todo es gracias a la gracia del Padishah. Las palabras de Suleimán no eran ceremoniales. Aunque la dinastía otomana pensaba que los únicos hermanos verdaderos eran los hermanos muertos, al contrario, trataba adecuadamente como hermanos a aquellos que se habían vuelto buenos después de morir. Recuperaba bien los cadáveres y les hacía funerales, y los enterraba en lugares decentes. Incluso usar cuerdas de seda para la ejecución, aunque cortarles el cuello fuera insuficiente para la fraternidad, era una especie de consideración. Sin embargo, la historia de Selim era un poco diferente. Para recibir tal consideración, había recibido demasiado resentimiento. Aquellos que creían firmemente en las palabras de Yusuf tenían malicia feroz hacia Selim, y decían abiertamente que querían arrojar el cadáver de Selim como comida para perros. Pero Yusuf le dio un trato fraternal adecuado al menos en su camino final, y el cadáver de Selim se colocó junto a Bayezid. Aunque el culpable de la muerte fuera Yusuf, Suleimán estaba sinceramente agradecido. Padishah, ¿puedo decir algo? En una atmósfera relativamente armoniosa, el gran visir abrió cuidadosamente la boca. Habla. No desconozco el corazón misericordioso del Padishah, pero ¿hay necesidad de dejar semillas de disturbio? Cuando el gran visir abrió la boca primero, aquellos en el consejo del diván lo apoyaron. Como los príncipes aún son de edad tierna, puede ser peligroso. Como el mayor de edad, Mehmet, tenía solo 6 años, Suleimán de 16 años podría ser un elemento peligroso en el futuro. Aunque fuera una posibilidad remota, incluso eso era algo que la dinastía no podía tolerar. ¿Qué deseas que haga? Deseo que actúe según la costumbre anterior a la ley del fratricidio. Incluso eso sería un juicio misericordioso que todos alabarían. Ante la solicitud del gran visir, se asentó un silencio espeso. Lo que él decía no era un asunto ligero. ¿Quieres que le quite los ojos a Suleimán? Si no son necesariamente los ojos, también hay métodos de quitarle los oídos o la lengua. Aunque podría parecer que convertirlo en discapacitado no era un juicio misericordioso, si podía salvar la vida haciéndolo así, era misericordia. Durante la época de Mehmet III, cuando desapareció la ley del fratricidio, mató a todos los 19 hermanos que habían jurado lealtad y se habían vuelto sordos y mudos. Ante la solicitud del gran visir, Yusuf agitó la mano. Basta. Si lo hago así, ¿podré usarlo adecuadamente cuando esté frustrado? Suleimán. Sí, Padishah. ¿Recuerdas la conversación con Selim, mi hermano y tu padre? Por supuesto. ¿Cómo podría haberla olvidado cuando solo habían pasado unos días? Era el día en que sintió amor paternal adecuado por primera vez, por lo que no lo olvidaría en toda su vida. Mi hermano dijo que serías útil, así que te usará manteniéndote a mi lado por mucho tiempo. Así es. Pero, ¿tendré que intercambiar solo correspondencia escrita contigo durante décadas? Estaba seguro de que se arrepentiría de convertirlo en discapacitado porque se sentiría frustrado. Pensando en eso, era mejor no usarlo y dejarlo en alguna región remota o enviarlo al seno de su padre.
Ante la mano que se acercó y presionó firmemente su cabeza, Suleimán derramó lágrimas. Era el mismo toque cálido que había sentido cuando se conocieron por primera vez en Trebisonda. Te ordeno, Suleimán. Sí, Padishah. Suleimán y todos los funcionarios se arrodillaron y mostraron respeto, y Yusuf dio la orden. Retiró el título de Shahzade de Suleimán y le otorgó el título de Pasha. El título de Shahzade significaba heredero al trono, y era prácticamente como declarar que no era miembro de la familia real. Suleimán respondió inmediatamente. Juro por Alá que nunca llegará el día en que el título de Shahzade preceda mi nombre. Si rompes este pacto, habrá maldición hasta 10.000 generaciones. Ante las palabras de Yusuf, Suleimán bajó la cabeza más profundamente. Para considerarlo solo una amenaza de palabras, Yusuf había profetizado incluso terremotos, y no tomó esta advertencia a la ligera. Suleimán pasa. Sí, Padishah. Hacia Suleimán, a quien el título de Pasha le resultaba extraño, Yusuf rió alegremente. Como dijo tu padre, hasta el día en que envejezcas y te quedes ciego, camines con bastón porque es difícil caminar, y súpliques presentar tu renuncia diciendo que quieres descansar, te encargo bien. El sudor corrió por la frente de Suleimán. Se convocaron eruditos para hacer planes urbanos, y los ministros de finanzas se devanaron los sesos para calcular los costos de recuperación. Shamsi se atormentó con la orden de Yusuf de introducir rápidamente el sistema de rotación de 4 cultivos en todo el otomano, y Suleimán, que sintió amenaza de muerte, trajo a su amigo Yahya. En el momento en que los funcionarios gritaban ante sus órdenes, Yusuf también diseñaba ocupadamente planes futuros. Después de todo, conquistar hasta los mamelucos es la prioridad. Aunque había establecido el gran objetivo de un imperio que abarcara 6 continentes, no debía obsesionarse con el objetivo. El primer objetivo necesitaba conquistar los safávidas y mamelucos para tomar la ruta marítima hacia India. No solo hay especias, sino que India también está llena de salitre. Si pudiera extraer solo el salitre enterrado en India, podría descansar un poco del problema más importante de la pólvora. También podía ganar enormes cantidades de dinero con el comercio mientras contenía a Portugal. Era el primer objetivo en una era donde oro y plata significaban poder militar. Si pudiera controlar firmemente solo el comercio oriental, podría tomar Oceanía que no tenía dueño. El mayor problema es América. Atravesar el estrecho de Gibraltar que conecta el Atlántico y el Mediterráneo para salir a América no era algo ordinario. Si el otomano, el demonio pagano, tratara de salir al Mediterráneo, toda Europa apostaría sus vidas para detenerlo. Además, España tenía un control firme sobre Gibraltar en este momento. Aún así, como es ahora antes de que nazcan las potencias europeas, vale la pena intentarlo. Por supuesto, se necesitaba mucha preparación para ello. Mientras Yusuf reflexionaba repetidamente, le llegó la voz de un chambelán. Padishah, el Shaikh al-Islam y los ulemas solicitan un encuentro. El Shaikh al-Islam era el funcionario con mayor autoridad en la religión islámica con estatus igual al gran visir, y los ulemas se referían a los eruditos islámicos. Llegaron más tarde de lo esperado. Yusuf, que sonrió, se levantó y salió por la puerta de la felicidad, y aquellos que habían solicitado el encuentro lo recibieron mostrando respeto. Saludamos al gran Padishah. Llegaron más tarde de lo que pensé. Pensé que vendrían inmediatamente después de ver el escrito enviado por todo el otomano. Ante las palabras de Yusuf, los rostros de los reunidos se endurecieron. El escrito que había enviado era una especie de discurso inaugural, y se podía conocer indirectamente el futuro gobierno. La apertura decía: el que se ha convertido en dueño del Imperio Otomano, país bien protegido y de Rum. Esta expresión desde el principio debió haberles molestado. El otomano aún no tenía un nombre nacional oficial, y según la ocasión usaba varios nombres. La expresión Imperio Otomano se usaba cuando se enfatizaba la dinastía otomana, y país bien protegido era el nombre comúnmente usado. Rum, que significa Roma, era una palabra usada cuando se abrazaba a los cristianos. Faltaba la expresión país del Islam que se usaba cuando se enfatizaba el aspecto religioso importante para ellos. En el escrito posterior tampoco aparecieron expresiones como Alá o Islam. Era extraño que aquellos que eran el núcleo del poder islámico no hubieran venido corriendo inmediatamente, y mirándolos hacia abajo, Yusuf sonrió ampliamente.
Sí, ¿pensaron que no podría predecir el terremoto que ocurrió ayer en Edirne? Se asentó un silencio frío. Capítulo 75. Cuando ocurre un gran terremoto, las réplicas lo siguen por un tiempo. El sentido común del futuro era conocimiento que no se aplicaba en esta época, y para empezar, era una era donde los terremotos eran extraños. En tiempos modernos se puede acceder frecuentemente a noticias de terremotos de todo el mundo, pero en esta época solo se podía encontrar en las historias antiguas del abuelo. A Yusuf tampoco le gustaba mucho la situación actual. En realidad, es mejor evitar usar el conocimiento del futuro en forma de profecías. Si actuaba como Nostradamus después de convertirse en sultán, a largo plazo perdería más de lo que ganaría. El corazón humano es traicionero, así que aunque ahora se entusiasmaran, en el futuro cuando ocurrieran desastres y grandes problemas, era obvio que sospecharían y se resentirían preguntando por qué esta vez no pudo profetizar. Era la razón por la que debía recibir apoyo como dueño del imperio en lugar de apoyo como profeta. Además, si me proclamo profeta, habrá muchos humanos que me verán con malos ojos. No solo el personal islámico que estaba frente a él, sino que Occidente, que pensaba en el otomano como el demonio del Islam, también era un problema. Por ejemplo, digamos que profetizara el terremoto que ocurriría en Lisboa, Portugal en 1531. Si lo ignoraran diciendo qué tonterías dice un pagano, y luego murieran unas 30,000 personas por el terremoto. El malvado pagano ha creado una gran calamidad tomando prestado el poder del demonio. Es tiempo de la Guerra Santa. Se podía apostar el palacio de Topkapi a que el Papa encabezaría tal grito y se formaría una alianza sagrada para destruir al otomano. Incluso sin profetizar como en el ejemplo, el rumor de que el rey pagano había realizado el milagro de la profecía era ligeramente peligroso. La reforma protestante estaba brotando, la caza de brujas ocurría frecuentemente, y como papa estaba sentado el belicoso Julio II que quería expandir los estados pontificios a través de la guerra. Era una situación donde no se sabía qué variables podrían surgir si se estimulaba con el papel de profeta. Aunque conocía bien estos hechos, la razón por la que continuaba profetizando las réplicas incluyendo Edirne era por las semillas que había plantado. Porque podría ser problemático que los terremotos continúen ocurriendo cuando Selim, señalado como culpable de los terremotos, fue ejecutado. Si no eran réplicas débiles sin daño, las réplicas grandes suficientes para quedar registradas eran suficientes para hacer dudar de las afirmaciones de Yusuf. Aunque su posición no estaría en peligro ya que todos los demás hermanos habían muerto, podría perder la fuerza motriz para las reformas iniciales. Aunque como resultado había terminado enfrentándose cara a cara con el personal islámico. Padishah, entonces preguntaré. Habla. Aunque los silatar de los capículo encargados de la escolta cercana emanaron una atmósfera aguda como si fueran a cortar si decía tonterías, Jambil Ali Efendi, el Shaikh al-Islam, preguntó tranquilamente. ¿Podemos saber cómo supo del terremoto? ¿Hay alguna razón por la que deba explicarles eso? Entonces preguntaré de manera diferente. ¿Se considera un profeta? Ante la aguda pregunta de Ali, Yusuf sonrió y preguntó de vuelta. Si fuera así. Según el Corán, Mahoma es el último profeta. ¿Podrá asumir lo que viene después? Ante las palabras de Ali, aquellos encargados de la escolta pusieron las manos en las empuñaduras de sus espadas y emanaron intención asesina. La intención asesina de los guerreros de élite del otomano que habían sobrevivido misiones suicidas era de un nivel difícil de soportar para un erudito, pero Ali, que estaba arrodillado, ni siquiera tembló los ojos. ¿Será realmente la figura que también se opuso a Selim? En la historia original era conocido como una figura que se había opuesto a Selim, quien tenía una naturaleza severa, y realmente no tenía valor ordinario. Yusuf preguntó como si fuera interesante. Entonces, ¿qué piensas de que haya predicho el terremoto? Tal vez simplemente tuvo buena suerte. Suerte. Tenía buena suerte, era cierto. Hasta ahora también había recibido mucha ayuda de la suerte. Sin embargo, como estos no lo sabrían, significaba que simplemente pasara diciendo que había tenido buena suerte. La controversia del profeta era agua derramada, y ya que había pasado, debía rescatar lo que pudiera. Jambil y Ali Efendi. Sí, Padishah. El imperio ha crecido con el Islam hasta ahora y lo ha valorado. ¿No es así? Así es.
Cuando el otomano estaba naciendo, fue un momento cuando la sociedad islámica se tambaleaba con las cruzadas corriendo salvajemente en el oeste y el imperio mongol en el este. En ese entonces, el otomano atrajo el apoyo del Islam diciendo que conquistaría inversamente las tierras de los paganos que habían invadido el Islam. El otomano fue importante desde su nacimiento hasta su destrucción por su carácter de imperio islámico. Sin embargo, el Islam actual es demasiado estrecho para abrazar al imperio. ¿Cómo puede decir palabras tan terribles? Ante la reacción exaltada de Ali, Yusuf dijo fríamente. ¿Hace cuántos cientos de años se creó por primera vez el Corán? ¿Cuántos países han perecido desde entonces, y cuánta cultura ha cambiado? ¿Realmente crees que el Corán de ese tiempo, adaptado a los nómadas, es adecuado para nuestro imperio? Ante la observación de Yusuf, Ali cayó en silencio. El Corán de Mahoma reflejaba bien las necesidades de los nómadas, que eran las fuerzas principales de ese tiempo. La prohibición del cerdo también es similar. Para los nómadas, los cerdos eran animales de movimiento lento que no se adaptaban al nomadismo, requerían compartir mucha agua y comida valiosas, y no ayudaban excepto cuando eran sacrificados. Porque no daban lana y leche como las ovejas, ni proporcionaban fuerza laboral como los bueyes. Sin embargo, como tenían buen sabor, había quienes los criaban a pesar de estos problemas, y para un líder no era una situación muy deseable. Por eso era posible inferir que los habían prohibido religiosamente. También hay muchas reglas que se adaptan a las situaciones nómadas. El recipiente no era adecuado para contener un imperio que era grande ahora y sería más grande en el futuro. ¿Pretende afirmar ser profeta y crear un nuevo Corán? Ni tú ni otros tolerarían tal acto herético. Al ser llamado pagano por el cristianismo, no había razón para autoproclamarse hereje en el mundo islámico. Especialmente cuando necesitaba conquistar y gobernar regiones islámicas como los safávidas y mamelucos, solo haría más difícil el gobierno. Ante las palabras de Yusuf, Ali puso cara confundida. ¿Qué pretende hacer? Ya transmití mi intención. Dije que el imperio generoso caminará por el sendero de la gloria. Un imperio generoso era el imperio que Yusuf dibujaba. Generoso no significaba que no haría guerras de conquista, sino que gobernaría generosamente varias religiones, culturas y razas. Porque la inclusividad influye mucho en el desarrollo de ciudades y países. Cuando ocurría un desarrollo explosivo, usualmente era un período donde varias culturas y razas se mezclaban libremente. La edad de oro del Islam, cuando florecieron toda clase de estudios como matemáticas, medicina, química, literatura, arquitectura, también se logró porque se combinaron varias culturas como la griega, romana, persa, india, etc. No hay nada bueno en que la perspectiva de una religión influya profundamente en el imperio. Cuanto más declinaba el otomano, más se adelantaba el Islam, y debido a eso las personas despreciaron la ciencia y tuvo gran influencia en la caída. No significa que el Islam sea malo, sino que cuanto más la religión toma el poder y sacude el país, más problemas causa. Ante la declaración de Yusuf, Ali dijo con rostro rígidamente endurecido. ¿Piensa abandonar el Islam? Aquellos que creen en el Islam también son mis súbditos. ¿Cómo podría abandonarlos? Si conquistaba a los mamelucos, también podría obtener el puesto de califa, que se podría llamar el papa del Islam, así que no había razón para eso. Ustedes también disfrutarán de la gloria bajo la sombra de mi imperio, el Imperio Otomano. Por supuesto, esta generosidad también se aplicaría a las herejías favorables a Yusuf. Sin necesidad de autoproclamarse profeta y tratar de cambiar el Islam, podrían surgir herejes que pensaran en Yusuf como profeta, y a través de esto se podía dar cambio al Islam dentro del imperio. El Corán es similar a los Analectas de Confucio. Porque no fue escrito directamente por él, sino que fue un libro donde los discípulos compilaron los registros después de su muerte. Se podía afirmar que no hubo distorsión alguna en ese proceso, y se podían arrojar dudas sobre el significado de ser el último profeta. Sin necesidad de arrojar tales lógicas, como habían visto directamente las profecías de Yusuf, reunir gente no era difícil. Si se daba más poder a tales herejes, se podía influir en el Islam según el gusto. Esto era algo que Ali también podía predecir suficientemente, y suspiró ligeramente. Parece que veré a este anciano frecuentemente por asuntos no buenos. Si no cruzas la línea, podríamos vernos durante mucho tiempo. Los líderes religiosos como el Shaikh al-Islam eran una especie de responsables.
responsables que eran ejecutados cuando ocurrían problemas como rebeliones. Ante la advertencia de Yusuf, Ali decidió observar la situación por el momento, y después de mostrar respeto se retiró del lugar. Yusuf, que regresó a su habitación, se sentó pesadamente. Al menos no es que no haya resultados. Porque había tergiversado un poco la conversación y había encubierto cómo había podido profetizar el terremoto. Lo importante era haber ganado tiempo. Si conquistaba a los safávidas y mamelucos y lograba resultados militares, no necesitaría mantener el sentimiento popular con el papel de profeta. Y debo establecer el marco adecuado de un Estado. Era una era sin las cosas que normalmente se asocian con un Estado. No tenían ni siquiera un nombre de Estado propiamente establecido, así que usaban varios nombres según la ocasión, y aunque había una bandera que simbolizaba al monarca, no había una bandera nacional que simbolizara al Estado. Era la razón por la que no tenían más remedio que usar la religión para ocupar y gobernar el sentimiento popular. Como la forma de país no está adecuadamente establecida, el patriotismo es débil, y es natural que se divida fácilmente cuando el país se tambalea. También era necesario determinar un nombre de Estado preciso, crear una bandera nacional, e introducir literatura nacional que inculcara el sentimiento de ser ciudadanos del mismo Estado. Además de eso, se necesitaba que se realizara ampliamente educación diversa. Por supuesto, como era una era donde incluso el concepto adecuado de nación era tenue, sería un trabajo que tomaría bastante tiempo, y no se podía estar absorto solo en el arreglo interno para siempre. Porque es urgente eliminar a los safávidas liderados por Ismail. Yusuf miró hacia abajo el mapa. Aunque había muchas cosas que derrocar inmediatamente en el otomano, para estar absorto en esto, los safávidas eran todavía un enemigo amenazante. Si no se tiene cuidado, podrían unir fuerzas con Occidente. Aunque se señalaran mutuamente como paganos, si los intereses coincidían, podían unir fuerzas sin problemas. Yusuf declaró fríamente. Son 2 años en el futuro. Pensaba levantar un ejército para derrocar a los safávidas. En Tabriz, la capital del imperio safávida, se celebraba un banquete grandioso. Porque Ismail, que había liderado 17,000 Kizilbash y había emboscado, había derrotado al ejército uzbeco de 28,000 y había tomado la vida del gobernante enemigo, Muhammad Shaibani Khan. Milímetros, buen sabor de vino. Bebiendo vino de un cráneo decorado con joyas, Ismail sonrió. Era una copa hecha del cráneo de Shaibani, y ante Ismail que reía alegremente, un soldado se acercó y mostró respeto. Gran Shah, aquellos que se rebelaron junto con Shakulu solicitan encontrarse con el Shah. Que entren. Aunque no había razón para encontrarse con simples soldados derrotados, Ismail lo permitió. Era después de haber recibido la noticia de que Yusuf, a quien consideraba el enemigo más difícil, finalmente se había convertido en sultán, y necesitaba escuchar cómo había luchado. El hombre que había llegado a duras penas a Tabriz evitando la persecución se arrodilló y mostró respeto cortésmente. Saludo al gran Shah. Ismail, que consoló ligeramente sus penurias, preguntó. Sí, relata detalladamente la situación de la batalla. ¿Por qué fueron derrotados? Ante la pregunta de Ismail, recordando ese momento, el hombre tembló ligeramente. De las armas enemigas salían enormes sonidos de trueno, y los soldados que corrían valerosamente caían en masa. ¿Sonidos de trueno? Cuando Ismail se acarició la barba como si fuera interesante, alguien a su lado dijo cuidadosamente. Parece referirse a las armas de pólvora que tiene el otomano. Dijeron que había tal cosa. Ismail sonrió con interés. Los informantes de Yusuf que contactaban con Taklu y la ayudaban eran personas cuidadosamente seleccionadas. Eran aquellos que también habían esparcido rumores sobre Ismail, y habían reportado sobre los 5,000 Kizilbash que trataron de rodear Erzurum para atacar Trebisonda. Hermano Hassan. El hombre que yacía en la habitación se levantó de golpe ante la voz que lo llamaba. Te dije que no me llamaras por ese nombre. El hombre llamado Hassan golpeó la cabeza de su subordinado. Es por ese nombre que estoy sufriendo esto. Gracias a cumplir perfectamente una misión difícil, había terminado espiando en el corazón del territorio enemigo. Por más que pensara, solo podía pensar que había caído la maldición de Hassan, que se encargaba del trabajo excesivo. Hassan, que se enojó ligeramente, preguntó a su subordinado.
¿Qué pasa? No es nada especial, pero los remanentes que se rebelaron en el Imperio han estado en audiencia durante mucho tiempo. Seleccionar información importante era el trabajo principal, y en circunstancias normales habría sido información para omitir. Sin embargo, Hassan sintió algo extrañamente molesto, y después de reflexionar tomó una decisión. Inclúyelo en la información a enviar. Pero, ¿no es algo sin importancia? Podría serlo. Para nosotros, es decir. Pero si es el Padishah, podría ver algo que nosotros no podemos ver. Si recibo reprensión después, yo no sé nada. El subordinado que recibió otro golpe por agregar palabras innecesarias gruñó mientras agregaba la información. Fin del capítulo 75.